Hola, buenas tardes. Hoy les venimos a hablar acerca de un tema que pues tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente. Este tema es la vigilancia epidemiológica. Esto consiste en recabar información y datos para que se pueda conocer la situación actual de un fenómeno de salud. Esto nos va a servir para que después de haber y analizado e interpretado los datos, se, se puede actuar con base a esos resultados. Por ejemplo, con programas de salud o informando a la población con las medidas preventivas. Ahora les voy a hablar un poquito de la historia de este concepto, aunque bueno, ya sé que al profe no le gusta. Bueno, el doctor Langmuir fue quien sentó las bases de este concepto más o menos en 1963 y fue secundado por Karel Raska en 1965. Como pueden ver, es una fecha relativamente reciente, aunque como ya habíamos visto antes por ejemplo, en métodos o en las primeras clases, la humanidad se ha preocupado desde civilizaciones muy antiguas como las egipcias por controlar la salud más bien por mantener la salud de su población. Ese mismo año, en 1965, la OMS estableció la primera unidad de vigilancia epidemiológica. En 1992, el CDC fue el que instituyó el concepto de vigilancia para la salud pública y esto hace que se reconozca la vigilancia epidemiológica como una base importante de la salud pública. Bueno, más que importante, vital, puesto que si no conoces la situación en la que se encuentra la población en cuanto a salud, ¿cómo vas a poder actuar para mantener esa salud? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito acerca de las funciones que tiene la vigilancia epidemiológica. Como dice su misma definición, lo primero que se busca hacer es recabar datos o información importante acerca de ese fenómeno en salud para poder así analizarlo e interpretarlo. Por ejemplo, ahorita de lo que estamos buscando informarnos acerca del coronavirus es de su virulencia, su letalidad, su medio de contagio, más bien su medio de contagio o propagación, además de la letalidad. Bueno, y es por eso que se mantienen bastante actualizados los datos tanto de casos sospechosos, casos confirmados y de fallecimientos. Las medidas de contagio nos sirven para poder crear medidas preventivas como lo son el lavado de manos, el mantener una cierta distancia entre las personas cuando se encuentran en espacios públicos, ahora sí que el aislamiento entre comillas, aunque lo que realmente sirve sería más bien, lo que se ha descubierto que sirve es esa distancia segura que se debe mantener entre las personas. Y todo esto es porque lo que se está buscando hacer es que, a diferencia de la historia natural de la enfermedad, en la que va a haber muchos infectados en muy poquito tiempo y se tendría que, más bien, el sistema de salud se vería súper saturado, en lugar de eso, lo que estamos buscando es que sí haya más o menos el mismo número de contagios, sin embargo, se van a ver distribuidos a través del tiempo. Entonces, con la información acerca del medio de contagio y de las medidas que han funcionado para poder prevenir este contagio, es como hemos podido lograr que la pandemia se vea más o menos contenida. Aunque, pues, si no se toman esas medidas, pues seguiría la curva de la historia natural de la enfermedad. Bueno, esto se podría aplicar a prácticamente cualquier fenómeno de salud. Incluso se podría aplicar a
a aquellos problemas de salud que no son necesariamente enfermedades, sino también incluso con los accidentes. Porque también una causa de muerte importante en la población actual serían, por ejemplo, los accidentes automovilísticos. Entonces, si se conoce el número de personas afectadas por esos accidentes, el número de personas que mueren, las causas que ocasionaron el accidente y otros factores, pues se puede actuar sobre ello, por ejemplo, con campañas de educación acerca de, no sé, de los límites de velocidad, que hay que respetarlos, o que hay que usar cinturón de seguridad, evitar también el tomar, más bien el haber tomado y después conducir. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, más bien, en cuanto a qué tipo de fenómenos de salud se debe aplicar una vigilancia epidemiológica, sería, por ejemplo, en las enfermedades ya erradicadas, como la viruela, en las enfermedades a punto de erradicarse, como por ejemplo el polio, en enfermedades que tienen una alta mortalidad, pero que son muy contagiosas, como por ejemplo el cólera, las enfermedades que aparecieron recientemente, como este nuevo coronavirus, enfermedades no infecciosas como el cáncer o los infartos agudos al miocardio, que tienen un alto índice de mortalidad, hábitos en la población que influyen en su salud, como serían el tabaquismo, el sedentarismo, los hábitos alimenticios, el tiempo que se pasa frente a una pantalla, los, las características del ambiente, sobre todo en cuanto a químicos o vectores que pueden también afectar esa salud poblacional, como lo serían los fertilizantes. Es más o menos parecido al tipo de investigaciones que se hacían en el documental que vimos de Cerebros en Peligro, acerca de que hay pues cosas que son nocivas, o sustancias principalmente, que son nocivas para la salud de la población, o incluso simplemente los vectores o prácticas, como también podría ser el consumo de animales exóticos. Y finalmente, el último punto de fenómenos de salud que requieren atención de esta vigilancia serían fenómenos como la violencia intrafamiliar, el desempleo, la pobreza o otros sectores ya más enfocados a determinantes sociales más intermedios o incluso estructurales. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de los tipos de vigilancia. La primera es la vigilancia pasiva, que es en la que no se busca directamente la información, sino que es información que ya está previamente recabada por procedimientos de rutina, como lo serían las historias clínicas, los registros obligatorios de enfermedades, documentos legales, sobre todo en cuanto a medicina forense o legal, las actas de defunciones o registros que tengan instituciones como la COFEPRIS, el Instituto Nacional de Salud Pública, o por ejemplo el INSABI. Ahora la vigilancia activa es la en la que los especialistas ahora sí van a campo a hacer la investigación de cuántas personas tienen esa mortalidad o morbilidad, o cuántas personas se ven afectadas por ese fenómeno en salud. Ahí sí ya no influye tanto que la persona vaya y se registre correctamente la enfermedad o el diagnóstico. Es más o menos similar a lo que estábamos hablando acerca de la morbilidad sentida y los tipos de morbilidades que había. Esto busca como reducir esa brecha que existe entre la morbilidad real y la morbilidad registrada. Esto le ayuda porque disminuye al menos el factor de que hay personas que no tienen acceso al sistema de salud, o que a veces
no hay la infraestructura adecuada para identificar este tipo de, más bien, las enfermedades o el fenómeno de salud como tal, o no se le presta la suficiente atención, o que haya malos registros, pues entre otros factores que influyen en este tipo de registros. Ahora hay la centinela o la especializada. Esto ya es en un fenómeno de salud en específico y puede incluir los otros dos tipos de vigilancias. Por ejemplo, actualmente se trata de un compromiso internacional de pues mantener controlada la pandemia, pero pues puede ser también debido a que es una prioridad nacional o sobre todo cuando se está buscando erradicar una enfermedad. Esto nos sirve porque pues queremos tener información muy específica acerca de ese tipo de enfermedades. En este caso pues ya vimos la morbilidad, la mortalidad, la incidencia, y la incidencia y otros de ese tipo de datos, sobre todo el medio de contagio y la formas, por ejemplo, de detectar más fácilmente si hay alguien contagiado o no. Todo eso nos sirve para poder tomar acciones y sobre todo decisiones ya a nivel, pues, por ejemplo, en este caso tendría que ser más mundial o nacional. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la normatividad que hay en esta vigilancia epidemiológica. Tenemos 4 principales normas aquí en México, que sería la norma oficial mexicana 032 del 2014 para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Esta, pues como dice su nombre, es una serie de lineamientos que permiten tener un registro y hacer más o menos un protocolo en cuanto a qué hacer con las enfermedades que se transmiten por seres vivos o principalmente por seres vivos que mueven, se puede decir que ayudan al transporte de la enfermedad, como lo podrían ser los mosquitos, las moscas, las pulgas, los garrapatos, los ácaros o prácticamente todos los animales de granja o los que son consumidos por humanos. La más general, que sería la norma 017 del 2012 para la vigilancia epidemiológica, que es también para, en general, los protocolos que se deben de seguir para mantener esta vigilancia. Y las últimas dos, que es para la 016 también del 2012, para vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. Esta porque es una enfermedad que es fácilmente prevenible, tiene un tratamiento relativamente sencillo, ya que lo que se requiere es evitar la deshidratación para evitar pues la mortalidad que causa esta enfermedad, y pues porque es una enfermedad muy contagiosa. Y por último, la 045 del 2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Seguramente recordarán que las infecciones nosocomiales son aquellas que son adquiridas en un hospital. Entonces, como es bastante importante prevenir ese tipo de infecciones, ya que suelen ser altamente resistentes a antibióticos o pueden ser... ahora sí que están en un hospital esas infecciones, entonces son infecciones que requieren un tratamiento especializado que requiere ya hospitalización. No es tanto ya un cuidado ambulatorio, sino ya suelen ser enfermedades más graves. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ya no puedo esperar, Pablo.